Hola amigos, les saluda su abogada de migración Cecil González. Hablemos un poco sobre qué es lo que tenemos que hacer para conseguir que el perdón I-601A lo puedan aprobar. Fíjense que estamos ya en una etapa mucho más avanzada del proceso porque ya conseguimos que nos aprobaran una petición y ahora necesitamos pasar a la etapa complicada porque necesitamos que este perdón sea aprobado para poder salir, pero el conseguir que este perdón sea aprobado no es tan sencillo como por ejemplo, lo fue que la petición fuera aprobada. Por ejemplo, es importante entender que estamos frente a un estándar de prueba mucho mayor y mucho más sólido en relación a lo que fue la primera etapa, como lo fue la petición, right? Con un certificado de matrimonio o con unas actas de nacimiento en la petición era suficiente para conseguir que la petición fuera aprobada porque era un hecho de simplemente establecer el parentesco. Ahora bien, aquí estamos en un proceso completamente distinto, ¿ok? El ser elegible para el perdón no te garantiza que usted será, ¿verdad? Que lo va a conseguir aprobado. Así que hay que satisfacer un estándar de prueba muy alto. ¿Y en qué consiste? Básicamente se trata de demostrar que el pariente que nos está calificando, lo que ellos le llaman el qualifying relative, sufrirá un daño extremo si a mí, que soy aplicante, no me aprueban el perdón, ¿ok? Recuerden que para poder ser elegible para este perdón, necesitamos tener un pariente que nos califique. Y ya hemos dicho que el pariente que nos califica o qualifying relative viene siendo o un esposo o esposa ciudadano residente o un padre o madre ciudadano residente. ¿Ok? So, si ya tenemos ese pariente que nos califica, entonces para poder conseguir que el perdón lo aprueben, necesitamos demostrar que esta persona sufrirá un daño extremo si a nosotros, ¿verdad? O quien esté aplicando, no le aprueban el perdón. ¿Y cómo podemos hacer esto? Definitivamente el daño extremo se puede probar de muchas formas porque hay diferentes tipos de daño, pero también hay diferentes tipos de contextos, ¿ok? Así que es importante poder entender cuáles son esos elementos y esos contextos que hay que demostrar para que realmente pues el argumento sea un argumento sólido y realmente el perdón pueda ser aprobado. ¿Ok? Son muy importante entender, por ejemplo, uh, hay dos tipos de contextos aquí. Right? Le voy a dar un poquito de información de trasfondo para que entiendan y pueda hacer esto quizás un poquito más fácil de entender. Fíjense que en el pasado este tipo de perdón, o sea, quien tenía presencia ilegal y necesitaba un perdón para corregir o subsanar ese problema, debía salir afuera, ¿ok? No, antes la opción de aplicar para este perdón no estaba la opción de hacerlo aquí dentro de los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, vamos a pensar en ese escenario antiguo en donde quien necesita el perdón tiene que salir afuera antes de que el perdón sea aprobado. O sea, tenía que salir afuera para conseguir que ese perdón fuera aprobado. Y eso era un riesgo muy grande que nadie quería asumir porque ¿qué pasa si sales, aplicas al perdón y luego afuera te lo deniegan? Entonces te quedas fuera. Right? So, como nadie estaba dispuesto a asumir ese riesgo, posteriormente cuando surge la posibilidad de aplicar para ese perdón aquí adentro, por eso es que se llama I-601A, porque la persona está aquí adentro, right? Y es únicamente para la presencia ilegal. Entonces, muchas personas se han visto pues definitivamente motivados a atravesar este recorrido, ¿verdad? Y en busca de su visa, porque ya sabemos que si hacemos el proceso desde sus inicios con mucho cuidado y con toda la cautela necesaria, la persona va a poder salir tranquila con la confianza de que va a poder regresar de vuelta con su visa aprobada, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a pensar en ese contexto original en donde una persona tenía que salir afuera, aplicar para el perdón afuera y entonces conseguir, ¿verdad? Esperar al resultado para poder entrar de vuelta. Fíjense esto. Vamos a hablar del contexto tradicional, que es el de los esposos, ¿verdad? En un matrimonio, uno de los esposos necesita el perdón y el otro es el que tiene ciudadanía, ¿verdad? O residencia. Digamos que entonces se trata de un matrimonio y lógicamente cuando usted se casa con una persona, usted no se casa con una persona para estar separado de ella, porque de lo contrario no hay tal cosa como casarse, ¿verdad? Así que si pasara, digamos, me voy a usar a mi de ejemplo, digamos que yo soy la aplicante y mi esposo es ciudadano, entonces, si yo hubiese tenido que salir afuera,
¿verdad? Para aplicar para el perdón y mi perdón es denegado, entonces eso iba a provocar que yo tenía que estar separada de mi esposo, ¿verdad? Por un tiempo prolongado, ¿verdad? Entonces quiere decir que ese es el primer contexto. Estamos hablando en un contexto de separación, ¿ok? ¿Por qué? Porque de nuevo, mi esposo está aquí porque él tiene su ciudadanía y yo estoy fuera porque yo soy la que necesita el perdón para poder entrar de vuelta, ¿ok? So ese es el primer contexto en donde vamos a tratar de demostrar daños, ¿right? El segundo contexto es entonces basado en el primer escenario en donde estamos separados porque yo me quedé fuera y él está dentro, ¿ok? Entonces, la única manera de poder estar juntos es entonces que mi esposo se tenga que relocalizar en mi país de origen, ¿ok? Entonces eso provoca que el qualifying relative, ¿ok? En este caso mi esposo, se ve obligado a relocalizarse. Ese es el segundo escenario en donde vamos a tratar de probar daños, una posible relocalización, ¿ok? So, si ya está claro que tenemos que hablar de estos dos contextos en donde evidentemente podemos demostrar un daño, entonces hablemos de cuáles son los diferentes daños que podemos probar en estos diferentes contextos, ¿ok? Se habla sobre lo que es el daño emocional, porque evidentemente pues uno no quiere estar separado, ¿verdad? Ni lejos de sus seres queridos, ¿ok? So definitivamente el daño emocional es evidente. Lo que pasa es que normalmente necesitamos que la voz de un experto lo diga, por eso recurrimos a pedirles a los psicólogos, expertos en estos temas, que hablen, ¿verdad? Que nos expresen cómo ellos entienden según su experiencia que va a haber un daño emocional si este perdón no es aprobado, ¿ok? So, siempre es muy importante que usted busque un psicólogo que tenga experiencia haciendo este tipo de cartas o haciendo este tipo de evaluaciones, porque un psicólogo con experiencia en este contexto va a poder diseñar un reporte que verdaderamente va a atender esos aspectos que inmigración necesita conocer, ¿ok? Y de nuevo, solamente a un psicólogo experto o un terapista con experiencia en este campo verdaderamente va a poder hacer un trabajo excepcional que va a ayudar muchísimo a poder probar el daño emocional. Eso no es la única forma que probamos el daño emocional, pero definitivamente la voz del experto es lo ideal, ¿ok? Además de eso, podemos probar también lo que es daño económico, ¿ok? Porque hay instancias, por lo menos en el contexto matrimonial mayormente, en donde pues todos hacemos alguna aportación, ¿verdad? Ya sea que ambos trabajen o ya sea que uno de los dos sea el que trabaje, pero el otro se encarga del hogar, de atender el hogar y los hijos, etcétera, etcétera. So, independientemente del contexto, normalmente yo siempre digo a mis clientes, yo tengo una lista de documentos que les pido a todos ellos y yo le digo, bueno, consígueme toda esta evidencia que yo me encargo de hacer los argumentos porque verdaderamente, independientemente del caso, siempre, siempre, siempre se puede hacer argumentos a favor del daño, ¿ok? Y sobre todo del daño económico, aun cuando digamos que mi esposo era el que trabajaba y que mi esposo es el qualifying relative, right? Y yo simplemente no trabajo, pero atiendo el hogar y atiendo a los niños. So, definitivamente, aunque yo no estoy haciendo una aportación monetaria, el hecho de que yo me encargo de todas las tareas, ¿verdad? Del hogar, que es lo que le permite a mi esposo poder ir a trabajar, pues aunque mi aportación no es de dinero, pero sí lo es de tiempo y de apoyo y de esfuerzo de alguna otra manera. Y si yo no estoy presente, entonces eso va a tener un impacto en mi esposo, porque si yo no estoy aquí atendiendo a los niños y atendiendo las otras tareas ¿verdad? De las cuales yo me hago cargo, entonces verdaderamente eso va a impactar la posibilidad de que mi esposo pueda ir a trabajar y pueda traer el ingreso del cual todos dependemos. ¿Ok? So, ciertamente hay formas de hacer los argumentos en cualquier dirección. No importa, créame, o sea, todavía es la hora que yo he hecho cientos de estos perdones y todavía es la hora que yo no he visto un solo caso en donde yo no pueda hacer un argumento de daño, ¿ok? So, definitivamente esto sí se puede hacer. Lo que pasa es que es un tema de discutirlo caso a caso para ver cómo realmente se pueden atender esos argumentos y hacerlo lo más fuerte posible para que este perdón sea más fuerte y como que podamos cubrir todos los argumentos de daño posibles que se puedan hacer, ¿verdad? Para que entonces este perdón pueda ser aprobado, ¿ok? Otro daño también que comúnmente argumentamos es el daño físico, porque hay veces que la persona, mayormente el qualifying relative, padece de alguna condición física, ¿verdad? Médica, y entonces, pues eso provoca que si, digamos el primer escenario, la persona tiene que estar separada, ¿verdad? De su esposo, de ahí momento, o esposa, ¿verdad? O el pariente que se trate,
la condición médica de la persona definitivamente se va a ver afectada en unas circunstancias como esta, en donde la posibilidad de la pérdida del familiar está presente, y, o sea ya separación o ya sea relocalización, independientemente, las condiciones médicas toman un rol muy importante aquí, porque definitivamente son argumentos que nos permiten demostrar el daño. ¿Ok? Así que de nuevo, hablamos de los daños físicos, el daño emocional, el daño económico, y lo hablamos en dos contextos distintos: una posible separación, una posible relocalización, ¿ok? Así que todos esos elementos se pueden hacer, y por eso es que los abogados les pedimos una lista de evidencias que verdaderamente nos van a permitir hacer todos esos argumentos a favor de la aprobación del perdón, ¿ok? Así que sumamente importante que no olviden los factores previos, ¿verdad?, a la presentación del perdón, y los factores posteriores a la aprobación del perdón, porque hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta, ¿verdad?, al momento de preparar el perdón, que si una persona que no tiene experiencia haciendo este tipo de perdones no toma esas precauciones, entonces, aun cuando podamos enviar el perdón, ¿verdad?, estas personas que trabajan estos perdones pero que no tienen la experiencia de un abogado, aun cuando le puedan conseguir una aprobación para este perdón, si la persona no se toma las precauciones debidas, usted puede conseguir de nuevo que el perdón sea aprobado, pero el detalle es que cuando usted salga del país es cuando usted va a tener que enfrentar los problemas de todos los errores que se pudieron haber cometido en el proceso. Así que por eso siempre mi insistencia en que ustedes deben ponerse en las manos de un experto para llevar a cabo este tipo de proceso, porque no es tan sencillo, número uno, conseguir su aprobación, pero aún cuando se consiguiera la aprobación, si no se tomaron las precauciones debidas antes y después del perdón, o sea, previo a que usted salga del país, cuando usted va a enfrentar las consecuencias, no es aquí, es cuando usted esté afuera, ¿ok? Y el riesgo aquí es que usted se pueda quedar fuera, y eso es exactamente lo que queremos evitar. Así que es indispensable que usted se ponga en las manos de un experto para llevar a cabo este tipo de procedimiento, porque una cosa que hemos notado los abogados a lo largo de los años trabajando con este perdón es que en el pasado inmigración se tomaba ciertas precauciones, ¿verdad?, para determinar si le aprobaba a usted el perdón. Se alejaban un poquito del estándar, ¿verdad?, de demostrar hardship, y decían, bueno, no, nosotros hemos visto que usted es inelegible para su visa, y entonces pues simplemente le vamos a denegar el perdón. Y básicamente era incorrecto, en el sentido de que si el estándar de prueba es demostrar hardship y me están diciendo me lo estás denegando porque simplemente soy inelegible para la visa, pues es cierto, como cuestión de derecho la conclusión es incorrecta, pero la realidad es que en aquel momento inmigración le estaba haciendo a usted un favor, porque decía, bueno, pues yo no te voy a aprobar este perdón porque simplemente posteriormente cuando salgas no vas a ser elegible. ¿Ok? So, sí, técnicamente inmigración les estaba haciendo un favor, pero con el tiempo, inmigración dejó de prestar atención a esas otras cosas, simplemente recibía la prueba, la evaluaba y decía, ok, usted le voy a aprobar su perdón, pero entonces se lavaba las manos, y cuando usted salía afuera, si nadie le había dicho a usted que usted no era elegible para la visa, usted salía y allá era donde usted se enteraba. Así que, de nuevo, estamos hablando de una situación muy delicada, que usted no se puede dar el lujo de trabajar con una persona que no tiene la experiencia para darle el consejo legal que usted necesita. ¿Ok? Así que, si usted es una persona que es elegible para este perdón y necesita trabajar este trámite, usted puede llamar a nuestras oficinas al 305-216-4451 para una consulta y para determinar si verdaderamente este perdón es para usted. Y como ya les he dicho, tomarnos todas las precauciones debidas para asegurarnos que todo se ha hecho como tiene que ser, y que obviamente no vayamos a incurrir en un error que pueda traer consecuencias devastadoras. ¿Ok? Así que de nuevo, 305-216-4451.